Bienvenidos a nuestra casa. ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, aunque me está dando todo el sol en la cara. Así que si me veis acercados es como... es porque me da el sol en la cara. En fin. André, ¿tú cómo estás? Bien. Estoy bien. Estoy muy bien. Hoy vamos a hablar de cosas que a André le extrañaron de España. ¿Eh? No sabía el tema hasta ahora. La cosa es que... ¿Pero en inglés o en español? A ver, yo te voy a preguntas en español y si tú quieres las puedes contestar en inglés. Vale. Te ponemos subtítulos. La cosa es que la semana pasada volví de España, estuve ahí una semana y hubieron muchas cosas que la verdad me extrañaron, pero estoy muy acostumbrada a Japón y estábamos pensando, ¿y a André qué le extraña? Porque él es estadounidense. Mirad esta hermosa cara de Estados Unidos. Joder. ¿Cuál es la primera cosa que te extraño? Salir con alguien no es suficiente. Holding hands. Coger de la mano. Yeah. ¿Por qué? Because if you're just holding hands, people think we're just friends. And they'll hit on you. El trauma de André. Creo que estábamos andando uno al lado del otro y un señor... ¿Me estás haciendo la mano? Sí. Pues un señor se acercó y dijo, guapa, ¿dónde vas? O algo así. Y Andrés se quedó como, ¿disculpa? Estoy aquí. Y desde entonces, ¿qué ocurría cuando salías conmigo a pasear? Desde entonces, I always went around like this. Como, Walking. por favor, no le digas cosas a mi novia. En fin, ¿qué más, mi amor? También, saliendo contigo, Sí. me has dicho que no puedo darte 2 besos. Ah, sí. No. And I was like, isn't that how you say hello? And she's like, you don't say hello to me like that. No. Claro, porque es mi novio y me da 2 besos. Como, a ver, no, me das un beso que para algo eres mi novio. Vale. Okay. Yo. ¿Qué más te extraña, mi amor? Salir contigo. ¿Salir conmigo? ¿Por Sí. qué? ¿Qué pasa? ¿Vas a decir cosas malas de mí? Yo no estoy preparada para esto. No. ¿Qué te es extraña de mí? Otro video, si quieres. Oye, ostras, ¿te acuerdas aquel día que te asomaste al balcón y estaban las vecinas afuera sentadas en banquitos? Sentadas, ¿no? Algunos vecinos estaban hablando con algunas vecinas desde la calle hasta la ventana. Hasta el balcón. Pero eso es normal en Santa Coloma de Badalona, yo creo, ¿eh? Y estaban hablando en Sí. voz alta. Sí, y tú te preocupaste. Sí. Y me dijiste, ¿qué pasa? Y creo que no pasaba nada, estaban en plan, ¿cómo está el niño? No sé. Sí. Es que a veces cuando están las vecinas asomadas, si pasa otro vecino les habla. Pero eso es porque somos amigables. Pero me extraña. Te extraña. En Estados Unidos la gente no habla desde su ventana con los vecinos. No. Yo he visto las películas de amor que salís con estéreo y lo ponéis en la ventana y le decís a la chica que os gusta. Esto es cultura estadounidense, André. ¿Has visto esto en los Estados Unidos? Perdóname, baby, I love you. ¿No? No. ¿Eso no lo haces tú? No. ¿En tu infancia? No. Ni a mí tampoco. ¿Qué? Si yo te lo pido, me lo haces. No. ¿Qué más te extraña de España, mi amor? Que todas las tiendas están cerradas. A ver, no están todas las tiendas cerradas. ¿Qué quieres decir? No quiero decir que los españoles son vagos, no son. ¿Vale? Pero... No. Me extraña mucho que a veces mediodía están cerrados. Es porque quieren comer con sus familias o algo. Y creo que es algo bueno, pero me sorprendí Mucho, ¿no? mucho. Sí, yo recuerdo la primera semana que estábamos en España, André y yo, que nos acabamos de mudar juntos, que a las 3 o así le hacía falta algo, no recuerdo qué. En plan, no sé, quiero leche o algo así, no recuerdo qué era. Sí. Y dice, vamos a comprar aquí, a la tienda de aquí. Es como, está cerrado, André. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y por qué? Te he dicho. Sí, ¿tú por qué? Y tú, la gente quiere comer o descansar, no sé.
Sí, yo creo que ahora a lo mejor con la crisis hay más sitios que están abiertos más horas porque quieren ganar más dinero, ¿no? Las compañías. Pero cuando tú viniste a España, que hacía bastantes años, cerraba siempre. Y los estadounidenses normalmente comen a las 12 Del mediodía. de mediodía. No hay restaurantes. Ofrecen esa comida a las 12, es muy raro. ¿A qué hora comemos los españoles, André? 1:30 o así. Sí. Es muy tarde para mí. Sí. ¿Tú tenías hambre? Sí. Es que la primera semana, Andrés, como vamos a comer fuera, ¿vale? Andrés, son las 11:30 de la mañana. ¿Cómo quieres ir a comer fuera, mi amor? Y él como, pues, a las 12 llegamos, ¿no? Vamos a un restaurante y como... Es que aquí no se come a esa hora. Vale. Tengo que decir, pero, que tú decías eso y también decías por la tarde, ¿no? A la hora de cenar, que en Estados Unidos cenáis más pronto también. ¿A qué hora cenas? ¿A las 7 o así? A las 5:30 no es tan extraño. André se habituó mucho a la merienda. Que tú estás diciendo, pero tú de seguida fue como, Sí. Bueno, pues hago merienda a las 5 y tú te hacías todas las comidas, No ¿eh? me extraña eso. La no. merienda le gustaba. Sí. Él se adaptó mucho a la cultura española de la merienda. ¿Qué merendabas en España? Ok. ¿Cuál es tu comida favorita española, André? Pan con tomate. Pan con tomate. También te gusta el jamón. ¿Qué? o- Dime. O bocata. Bocata, sí. Bocata de jamón. Espera, que pasa un helicóptero. Andrés está con los cascos, pues se ha dado cuenta de que hablo muy alto. ¿Los españoles hablan alto, André? Sí. y ¿En general? Me ¿En extraña. general? Por favor. Dime, André, ¿qué más te extraña? Algo también que es bueno. Aceite de oliva. Ay, sí, está muy bueno aceite de oliva de España. En los Estados Unidos, Es una caca de vaca. sí, no sabe a nada. No. Ponle una nota al aceite de oliva estadounidense. -5. ¡-5! André hater ha vuelto. Sí, eso es verdad. Yo recuerdo una vez que André me llevó a un restaurante italiano y me gustaba ese restaurante porque tenían aceite de oliva... De verdad. De verdad. En Estados Sí. Unidos, ¿vale? Hablamos de Estados Unidos, de Maryland. Pero, Pero un día nos pusieron uno malo y me ponen una tostada con el aceite ese malo y yo le dije a André, es que yo de olerlo ya sé que esto es aceite malo. Y el André, ¿tú te quejaste, te acuerdas? sí, he preguntado a... ¿La señorita? No, sí, a la señorita. Y entonces, el jefe de este restaurante, y el jefe me ha dicho que sí, han cambiado the importer. El importador. Sí, ¿El importador se dice importador? La persona que importa la hayan cambiado. Sí. Y entonces he dicho que es malo y no puede ser. Me río como una foca, nene. Como esto es una basura. Sí, el Andrés se le dijo de... Sí. Por favor. Y no volvemos. No volvimos a ir, ¿eh? El aceite de España, Sí. Muy bueno. ¿En vuestros países también tenéis Un un aceite 10. muy bueno? Un Un 10. 10. Un Un 10. 12. un 13. So I watch TV to learn Spanish. And I tried to watch with the subtitles. And I tried to watch, shows with real Spanish, of the street or, common everyday Spanish, so comedies. And the subtitles don't keep up. Sí, los subtítulos no van lo suficientemente rápido porque hablamos muy deprisa y su cara era como... Yeah. ¿Por qué? Pero especialmente Aida, Aida y la que se avecina. Sí. Era difícil, ¿eh? Y nos enfadábamos porque Andrés me decía, ¿qué ha dicho? Y claro, en el que él me ha dicho, ¿qué ha dicho? Yo no escuchaba lo que estaba diciendo. Entonces nos peleamos de, espérate a que acabe de hablar y yo te lo explico, ¿sabes? Sí. A veces también, a veces todavía pasa con Alberto. Ah, le gusta Berto Romero, Andrés. Sí. Pero a veces está hablando y todo el mundo está riendo y no Y me puede... pregunta qué ha dicho, pero yo me estoy riendo también. ¿Qué más, nene? ¿Recuerdas? ¿El qué?
las noticias de verano. Oh, sí. Es que André No, llegó en verano. you have to explain this one so we don't get demonetized. You can figure out what to say. Vale, voy a explicar una cosa de manera que no nos quite la monetización. Cuando André llegó en verano, el primer día que llegó, ponemos las noticias y ya sabéis, en España cuando llega el verano es como, ya hay gente en las playas y sale una chica haciendo topless. Sí. Y se le vieron sus encantos femeninos. Entonces, André en su país no se puede mostrar eso en la televisión. En las noticias noticias de las 6 públicas. de las 6 de la tarde. No. Porque están los niños mirando. A ver. Pero eso no es sé por nada, qué, es- Ya lo sé, ya lo sé. Tú entiendes ya la cultura de España. Sí, está bien, No pasa nada. sí, pero me sorprendí. Luego en Estados Unidos tenéis Juego de Tronos, que sale de todo, pero claro, eso es la tele privada. Las cadenas privadas, ¿no? Las de pago. Sí. Es gracioso que para ver cuerpos de mujer tienes que pagar. ¿No? Claro. Muy gracioso. Y ya está. ¿Tienes algo más que decir? El suscriptor de la semana es Jonathan Castro. Dice, cuenta la leyenda que si no dices shu shu shu, el brócoli no va a traer el dinero. Las croquetas se van a enfriar y cuando se las coman los niños morirán. Y si haces unboxing en tu canal, aparecerá Rita para eructar frente a la cámara. Muchas referencias. ¿Las habéis cogido todas? Eso es todo por hoy. 1, 2 y 3. Suscríbete, suscríbete. Dale a like y suscríbete. También puedes ver este vídeo de aquí. Subimos los vídeos todos los lunes, domingos en algunos países. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter. Hasta luego, nenes.